En 1941, un meteorólogo alemán avisó de que el invierno ruso sería brutal, temperaturas imposibles para motores, combustible y hombres sin equipo adecuado. El informe llegó arriba, lo leyeron y siguieron adelante igualmente. Meses después, los tanques alemanes quedaban inmóviles bajo la nieve mientras miles de soldados morían congelados antes siquiera de entrar en combate. La campaña que debía durar semanas empezó a derrumbarse allí. Y lo más incómodo de toda la historia es que aquello no ocurrió por estupidez. Ocurrió porque demasiada gente estaba completamente segura de tener razón. La historia está llena de decisiones así. Momentos donde líderes, imperios y empresas enteras ignoraron advertencias evidentes, convencidos de que el desastre solo les ocurría a otros. Hoy vamos a ver 25 casos asombrosos donde la confianza absoluta terminó cambiando el rumbo del mundo. Número 1. El imperio que nadie pudo conquistar, destruido por una sola ausencia. Alejandro III de Macedonia murió el 10 de junio del año 323 a.C. en Babilonia, a los 32 años. A su alrededor, una docena de generales esperaban una palabra que nunca llegó. Cuando le preguntaron a quién dejaba el imperio, la única respuesta documentada fue al más fuerte. En 17 años, Alejandro había conquistado un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, más que cualquier ejército anterior en la historia. En el momento de su muerte, el imperio macedónico se extendía desde Grecia hasta el actual Pakistán, sin un solo rival militar capaz de enfrentarlo. No había un sistema de sucesión, no había documentos preparados, no había un heredero designado. Los generales, los diádocos, comenzaron las guerras de sucesión pocas semanas después del entierro. En 40 años, el imperio había sido dividido en 7 reinos independientes que se destruirían entre sí durante los siguientes 2 siglos. Su hijo póstumo, Alejandro IV, fue asesinado a los 14 años antes de poder reclamar ningún trono. El reino que ningún ejército había logrado conquistar fue destruido desde adentro por una sola ausencia, la de una frase que nunca se pronunció. Número 2. Una patente en un cajón. Y 35 años después, la quiebra, una cámara de 4 kilos. Un prototipo construido en un laboratorio de empresa. Y una decisión de guardarlo para siempre. En 1975, un ingeniero de Kodak llamado Steven Sasson construyó el primer prototipo de cámara digital del mundo. La cámara tardaba 23 segundos en capturar una imagen. La resolución era de 0,01 megapíxeles y no usaba película fotográfica. Cuando Sasson presentó el invento a los directivos de Kodak, la respuesta fue inmediata: guardar el proyecto, clasificarlo como confidencial y no comercializarlo. El argumento estaba explícito en los documentos internos de la empresa. Si la cámara digital se popularizaba, destruiría el negocio de la película fotográfica, que entonces generaba el 70% de los ingresos de Kodak. La decisión tenía una lógica impecable dentro de los parámetros de 1975. Kodak era la empresa fotográfica más grande del mundo, con una cuota de mercado del 90% en Estados Unidos y patentes que cubrían la mayor parte de la tecnología fotográfica disponible. En 2012, Kodak se declaró en quiebra. La razón oficial: la digitalización del mercado fotográfico. La empresa que inventó la fotografía digital fue destruida por la fotografía digital. El prototipo de Sasson fue adquirido posteriormente por el Smithsonian Institution como artefacto histórico de primer orden. Tuvieron la respuesta en sus manos. Eligieron no usarla. Número 3. 130 barcos. 0 victorias en combate directo. 63 naufragios. Felipe II lanza la armada sin un puerto donde abrigarla. Alrededor de 130 barcos. Era la mayor flota de guerra reunida en Europa hasta entonces. Y en 1588, Felipe II de España la envió hacia el Canal de la Mancha. Su misión no era exactamente derrotar a Inglaterra en el mar. Era cruzar el canal, reunirse con el ejército que el duque de Parma tenía esperando en Flandes y transportar a esos soldados veteranos hasta las costas inglesas. Todo el plan dependía de ese encuentro, y todo el plan tenía un agujero que estaba sobre los mapas desde el principio.
Parma no disponía de un puerto de aguas profundas donde la armada pudiera entrar a recoger a sus hombres con seguridad. La gran flota llegó frente a las costas de Flandes y descubrió que no tenía dónde abrigarse ni a quién embarcar. Mientras esperaba anclada cerca de Calais, los ingleses lanzaron contra ella barcos incendiados en la oscuridad. La armada rompió su formación para huir del fuego y ya no logró recuperarla. Empujada hacia el norte, tuvo que rodear Escocia e Irlanda para volver a casa, y las tormentas del Atlántico hicieron el resto. España perdió cerca de la mitad de los barcos. Estamos en el tercer caso de esta lista, y aún quedan 22 por delante. El número 24 concentra más consecuencias que todos los anteriores juntos. El plan llevaba ese agujero dibujado en los mapas desde el primer día. Ni la flota más poderosa de su tiempo pudo tapar lo que faltaba en tierra firme, un puerto donde recoger al ejército que debía invadir Inglaterra. Número 4. La capital más grande del continente, entregada voluntariamente a 400 hombres. En noviembre de 1519, Hernán Cortés llegó ante Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, una de las ciudades más grandes del mundo en aquel momento. La acompañaba una fuerza diminuta, alrededor de 500 hombres. Moctezuma, el Tlatoani, gobernaba un imperio de millones de personas y un ejército capaz de cubrir el horizonte. La ciudad estaba construida sobre un lago y solo se podía entrar a ella por unas pocas calzadas estrechas. Sobre cualquiera de esas calzadas, la fuerza de Cortés podía haber sido detenida o destruida sin gran esfuerzo. Moctezuma decidió otra cosa. Recibió a los extranjeros, los dejó entrar en la ciudad y los alojó en un palacio. Las razones de esa decisión todavía se debaten. El cálculo político, la diplomacia, la voluntad de observar al recién llegado de cerca. Los registros de aquel momento documentan el qué con claridad y dejan el porqué a la interpretación. Las consecuencias, en cambio, no admiten discusión. En menos de 2 años, Moctezuma había muerto. Tenochtitlan estaba destruida y el imperio mexica había desaparecido. Tenochtitlan tenía los muros, el lago y los soldados para detener a 500 hombres. El día en que se decidió no emplearlos, la ciudad más inexpugnable de su mundo dejó de serlo. Número 5. La rendición más costosa de la historia moderna, celebrada como una victoria. El 29 de septiembre de 1938, los primeros ministros de Reino Unido y Francia firmaron en Múnich el acuerdo que cedía la región de los Sudetes, territorio checoslovaco, a la Alemania nazi. Checoslovaquia no fue invitada a la negociación. Neville Chamberlain regresó a Londres y pronunció la frase más célebre y más errónea de la diplomacia del siglo XX: paz para nuestra época. Hitler se había comprometido a no hacer más reclamaciones territoriales en Europa. 6 meses después, en marzo de 1939, las tropas alemanas ocuparon el resto de Checoslovaquia. El ejército checoslovaco que los aliados abandonaron en Múnich contaba con 35 divisiones bien equipadas, una red defensiva montañesa que los propios generales alemanes describieron internamente como casi inexpugnable, y una industria armamentística que, una vez bajo control alemán, produciría el 25% de los tanques de la Wehrmacht durante los primeros años de la guerra. En septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Número 6. Un ultimátum diseñado para ser rechazado. El resultado: 9 millones de muertos. El sistema de alianzas europeo de 1914 era conocido por sus propios arquitectos como una trampa. Si se activaba en un conflicto suficientemente pequeño, arrastraría a todas las potencias continentales simultáneamente. El canciller alemán Bethmann Hollweg lo escribió con esa claridad en sus memorias: la piedra rodará. Cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo el 28 de junio de 1914, Austria-Hungría redactó un ultimátum a Serbia con 10 condiciones. La 10ª condición, que inspectores austriacos pudieran entrar en Serbia a investigar el asesinato, era, según el propio embajador austriaco en Belgrado, incompatible con la soberanía de cualquier estado independiente. Serbia aceptó 9 de las 10 condiciones. Austria-Hungría declaró la guerra de todas formas, al día siguiente. En 4 semanas, la trampa se activó completamente. Rusia movilizó en apoyo de Serbia.
Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia. Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania cuando ésta invadió Bélgica. El Imperio Austrohúngaro que tomó esa decisión no existiría 4 años después. Ninguno de los 4 imperios que participaron en el inicio de la guerra, alemán, austrohúngaro, ruso y otomano, sobrevivió al conflicto que desencadenó. Número 7. 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Precio: $7 millones. El zar Alejandro II tenía un problema geográfico. Alaska estaba demasiado lejos para defenderla y demasiado cerca de Gran Bretaña para arriesgarse a perderla en el próximo conflicto europeo. La razón declarada de la venta fue económica. Mantener una colonia tan alejada era más costoso que rentable. El cálculo estratégico, documentado en los archivos rusos, era otro. Prefería transferir el territorio a una potencia neutral antes de verlo caer en manos británicas. Eligió a Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense William Seward firmó el acuerdo en la madrugada del 30 de marzo de 1867. El precio final fue de $7,2 millones, equivalente a unos 150 millones en valores actuales. La prensa estadounidense de la época bautizó la compra como la locura de Seward. El territorio parecía inútil, frío, remoto, sin carreteras y sin población significativa. En 1896 comenzó la fiebre del oro del Klondike, en territorio canadiense, pero la puerta de entrada al boom extractivo de Alaska. En 1968 se descubrieron en Alaska las mayores reservas de petróleo de América del Norte, la formación de Prudhoe Bay, con un estimado de 24,000 millones de barriles. Solo en ingresos petroleros, Alaska ha generado para Estados Unidos un valor que supera en varios órdenes de magnitud los $7,2 millones pagados en 1867. Rusia vendió Prudhoe Bay sin saber que lo hacía. Número 8. 90 minutos que transformaron a un neutral en beligerante. 7 de diciembre de 1941. En 90 minutos, Japón convirtió al único contendiente que no lo combatía en su enemigo más decidido. El ataque a Pearl Harbor mató a 2.403 americanos y destruyó 188 aviones y 18 barcos de guerra estadounidenses. El almirante Yamamoto Isoroku, que diseñó la operación, fue el primero en describir su resultado con exactitud. Temo que lo único que hemos conseguido es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una determinación terrible. Yamamoto había vivido en Estados Unidos. Conocía su capacidad industrial de primera mano. Las portaaviones americanas, el objetivo estratégico real del ataque, según los documentos de planificación japoneses, no estaban en Pearl Harbor ese día. Ninguna fue alcanzada. Estados Unidos tardó 4 años en responder completamente. Al término de la guerra, su producción industrial de armamento había superado la de Alemania, Japón e Italia combinadas. Número 9. Una gestión de fronteras que tardó 96 años en destruir un imperio. Cientos de miles de visigodos se agolpaban en la orilla norte del Danubio, empujados por los hunos desde el este. El año era el 376, no tenían otro lugar a donde ir. El emperador Valente autorizó el cruce, y con ese cruce, los visigodos eran también una fuente de reclutas para un ejército romano con problemas crónicos de reclutamiento. El acuerdo original contemplaba que los visigodos cruzaran desarmados y fueran distribuidos por distintas provincias. Ninguna de las dos condiciones se cumplió. Los funcionarios romanos encargados del proceso vendieron la exención del desarme a cambio de esclavos. Los visigodos cruzaron el Danubio con sus armas intactas y en masa. Cuando las autoridades romanas comenzaron a explotar a los refugiados dentro del territorio imperial, vendiéndoles comida a precios abusivos, tomando a sus hijos como rehenes, la rebelión fue inevitable. El 9 de agosto del año 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército visigodo destruyó 2/3 del ejército romano de Oriente. El propio Valente murió en el campo de batalla. El Imperio Romano de Occidente caería 98 años después. Los mismos visigodos saquearon Roma en el año 410. Dejar entrar a los visigodos armados resolvió un problema inmediato de frontera. El coste diferido fue el imperio entero. Número 10. 3 invasiones de Rusia.
el mismo mapa, el mismo final. Carlos XII de Suecia tenía 28 años y nunca había perdido una batalla. Su ejército había vencido a Dinamarca, a Polonia y a Sajonia. En junio de 1708, entra en territorio ruso con 44.000 hombres. El camino hacia Moscú está relativamente despejado, y entonces Carlos gira hacia el sur, hacia Ucrania. El plan, unirse al líder cosaco Iván Mazepa, que había prometido refuerzos y suministros. Mazepa llegó con 2.000 hombres en lugar de los 30.000 prometidos. El invierno de 1708 a 1709 fue el más frío registrado en Europa en más de un siglo, termómetros a 28 grados bajo cero. El ejército sueco perdió un tercio de sus efectivos a la helada antes de disparar un solo tiro. En Poltava, en junio de 1709, Carlos XII disponía de 18.000 hombres. Pedro el Grande tenía 42.000. El resultado no fue una batalla, fue una liquidación. 104 años después, Napoleón Bonaparte entró en Rusia con 600.000 hombres. 133 años después de Poltava, Adolf Hitler lanzó Barbarroja con 3 millones. Los dos siguieron al pie de la letra el modelo que Carlos XII había dejado documentado: avanzar en verano, subestimar el invierno, confiar en la superioridad táctica frente a la profundidad estratégica del espacio ruso. 3 imperios. El mismo error. Ninguno leyó al anterior. Eso era la primera mitad. Las decisiones que destruyeron ejércitos e imperios en cuestión de meses. Lo que viene ahora opera con una lógica diferente. Las decisiones que tardaron décadas en destruir lo que tocaron, y que por eso mismo son más difíciles de ver hasta que ya es demasiado tarde. Número 11. La pregunta que los historiadores militares no han terminado de responder. ¿Por qué el mariscal de campo Friedrich Paulus, al mando del sexto ejército alemán en Stalingrado, no intentó romper el cerco soviético durante las 2 semanas en que todavía era posible hacerlo? La pregunta lleva 80 años sin respuesta definitiva. Lo que los archivos militares alemanes y soviéticos documentan son 3 explicaciones con respaldo desigual. En noviembre de 1942, la Operación Urano soviética cerró el cerco sobre el sexto ejército. 330.000 soldados alemanes quedaron rodeados. Los análisis posteriores indican que la ruptura del cerco era militarmente viable en las primeras 2 semanas antes de que el perímetro soviético se consolidara. Paulus solicitó permiso para romper el cerco. Hitler lo denegó. Paulus obedeció. Los historiadores han propuesto 3 interpretaciones: obediencia institucional absoluta, evaluación errónea de la capacidad de resistencia, o la convicción genuina de que el suministro aéreo prometido por Göring sería suficiente. El sexto ejército capitula el 2 de febrero de 1943. De los 330.000 hombres del cerco, aproximadamente 90.000 sobrevivieron para rendirse. Menos de 6.000 regresaron a Alemania. La explicación más respaldada por la documentación es que eligió no intentarlo. Las memorias que escribió después de la guerra no resuelven por qué. Número 12. 7 ingenieros enviaron un mensaje la noche anterior al lanzamiento del Challenger. El mensaje decía que no se lanzara. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después del despegue. Los 7 miembros de la tripulación murieron. La investigación posterior reveló que los ingenieros de Morton Thiokol, la empresa que fabricaba los cohetes propulsores, Dutwee, habían detectado un problema crítico en las juntas O-ring. A temperaturas por debajo de 11 grados centígrados, el material de esas juntas perdía elasticidad y podía fallar. La temperatura en Cabo Cañaveral la mañana del lanzamiento era de 2 grados. Los ingenieros lo comunicaron la noche anterior. La recomendación era unánime: posponer el lanzamiento. La dirección de Morton Thiokol y la NASA celebraron una teleconferencia. El jefe de ingeniería de 1910, Morton Thiokol, fue retirado de su rol técnico y colocado en su rol directivo antes de la votación final. Como directivo, cambió su posición. El lanzamiento se autorizó. La comisión Rogers, que investigó el accidente, concluyó que la NASA tenía documentado el problema de los O-ring desde 1977, 9 años antes del desastre.
El físico Richard Feynman, miembro de la comisión, realizó la demostración más recordada de la investigación. Sumergió un fragmento de O-ring en agua helada y mostró, en directo ante las cámaras, cómo el material perdía elasticidad. Era información que la NASA tenía desde la mañana en que autorizó el lanzamiento. Número 13. La decisión que convirtió la pérdida del Imperio Americano de riesgo en certeza. Fernando VII regresó al trono español en 1814 después de 6 años de cautiverio napoleónico. Para entonces, las colonias americanas atravesaban la fase inicial de los movimientos de independencia, motivados en parte por el vacío de poder durante la ocupación francesa. La Constitución de Cádiz de 1812 ofrecía una solución política al problema colonial: representación americana en el Parlamento español, igualdad jurídica entre ciudadanos de ambos hemisferios, y una monarquía constitucional que limitaba el poder real. Fernando VII derogó la Constitución en mayo de 1814, restauró el absolutismo, ordenó el arresto de los diputados liberales y envió fuerzas militares a América para suprimir los movimientos independentistas por la fuerza. La estrategia militar funcionó durante varios años. La estrategia política fracasó definitivamente. Entre 1810 y 1826, España perdió la totalidad de su imperio continental americano. México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y las repúblicas centroamericanas. Cuando Fernando VII murió en 1833, el Imperio Español en América, que había durado 300 años, se había reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fernando VII no perdió América por las armas de sus enemigos, la perdió por su negativa sistemática a compartir el poder con quienes todavía querían mantenerlo. Número 14. Las cláusulas del Tratado de Versalles. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial se reunieron en 1919 para fijar las condiciones de la paz con Alemania. De aquellas negociaciones salió el Tratado de Versalles. Entre sus cláusulas había dos especialmente pesadas. Una atribuía a Alemania la responsabilidad moral de haber causado la guerra. La otra le imponía el pago de unas reparaciones económicas enormes, calculadas para durar décadas. La intención era impedir que Alemania volviera a ser una amenaza. La discusión sobre si aquella decisión fue un error empezó casi el mismo día en que se firmó el tratado, y no ha terminado todavía. Una corriente interpretativa sostiene que las condiciones fueron demasiado duras, que humillaron a un país entero y alimentaron durante años el resentimiento que un régimen posterior supo aprovechar. Otra parte sostiene casi lo contrario, que el tratado no fue ni lo bastante duro para dejar a Alemania incapaz de rearmarse, ni lo bastante generoso para reconciliarla, y que se quedó en el peor punto intermedio posible. Las dos interpretaciones tienen evidencia sólida detrás. Lo único que ninguna de las dos discute es que un documento pensado para cerrar una guerra terminó figurando, 20 años después, entre las causas de la siguiente. Número 15. La batalla que decidió el destino del mundo mediterráneo. Abandonada en el momento de mayor equilibrio, 2 de septiembre del año 31 a.C. Frente a las costas del noroeste de Grecia, las flotas de Marco Antonio y Octavio llevaban horas combatiendo en equilibrio. Ninguno de los dos tenía ventaja decisiva. Fue entonces cuando la escuadra de Cleopatra, 60 naves egipcias situadas en la retaguardia, comenzó a retirarse hacia el sur, rumbo a Egipto. Marco Antonio, comandante supremo de una de las flotas más poderosas del Mediterráneo, abandonó su posición, transbordó a otro barco y siguió a Cleopatra. Sus almirantes continuaron combatiendo sin él durante horas. Cuando la noticia de la huida del comandante se extendió entre los remeros y soldados, la moral colapsó. La flota fue quemada o capturada. El ejército terrestre de Marco Antonio, que no había participado en el combate y permanecía intacto en tierra, esperó su regreso durante 7 días. Luego se rindió a Octavio. Un año después, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron en Alejandría. Octavio adoptaría el nombre de Augusto y se convertiría en el primer emperador de Roma. El período que siguió, la Pax Romana, duró más de 200 años. La batalla de Accio la decidió un solo hombre en un solo momento, no la decidió combatiendo. Número 16. Una invasión no autorizada.
5 semanas que Mussolini regaló al invierno ruso. El 28 de octubre de 1940, Benito Mussolini ordena la invasión de Grecia desde Albania. Mussolini actúa sin consultar a Hitler, que se entera durante una visita de Estado en Florencia y reacciona con una furia que varios testigos describieron como poco habitual, incluso para él. El ejército italiano, mal equipado para campaña montañosa y sin información cartográfica adecuada del terreno griego, es detenido en las primeras semanas y empujado de regreso a Albania. La campaña de invierno es un desastre. En marzo de 1941, Italia ha perdido más hombres ante los griegos que en toda la campaña de Francia. Alemania tiene que intervenir. En abril de 1941, las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia y Grecia. La campaña dura 5 semanas. Durante esas 5 semanas, el lanzamiento de la Operación Barbarroja está aplazado. Barbarroja comienza el 22 de junio de 1941, 5 o 6 semanas más tarde de lo planeado. En noviembre de ese año, las unidades de vanguardia alemanas están a 27 kilómetros de Moscú. El suelo se congela. Las temperaturas caen a 35 grados bajo cero. El equipamiento de invierno no había llegado. El ataque se detiene. La controversia histórica es legítima. Hay análisis militares que argumentan que Barbarroja tenía problemas estructurales independientes del retraso. Pero hay un hecho que no se discute. Las 5 semanas que Mussolini regaló al invierno ruso son las mismas 5 semanas que separaron el último ataque alemán sobre Moscú del momento en que el suelo se volvió infranqueable. Número 17. Una anulación matrimonial rechazada por el Papa. Y la respuesta: crear una iglesia propia. El sistema de equilibrio entre el papado y las monarquías europeas llevaba siglos funcionando sobre un principio. El Papa tenía la última palabra en materia matrimonial. Enrique VIII decidió que no era así, al menos para él. En 1527, Enrique VIII solicitó al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El argumento canónico era técnicamente plausible. El matrimonio requería una dispensa papal previa porque Catalina había estado casada brevemente con el hermano mayor de Enrique, Arturo. El Papa rechazó la petición. El motivo era político. El tío de Catalina era Carlos V, sacro emperador romano y el poder dominante en Europa en aquella época. Carlos V había saqueado Roma en 1527 y el Papa no estaba en condiciones de contrariarlo. Entre 1532 y 1534, Enrique promulgó las leyes que separaban la Iglesia de Inglaterra de la autoridad papal. El Acta de Supremacía de 1534 declaró al rey cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Enrique obtuvo su divorcio. Lo que no anticipó o aceptó fue la cadena de consecuencias. La ruptura con Roma dividió a Inglaterra en 2 facciones religiosas que se alternarían violentamente en el poder durante 150 años. La hija de Catalina, María I, restauró el catolicismo y quemó 300 personas en la hoguera. La hija de Ana Bolena, Isabel I, restauró el anglicanismo. Aquel divorcio rediseñó la arquitectura religiosa de Europa septentrional para los siguientes 3 siglos. Número 18. La mayor flota de la historia hasta ese momento, destruida por decreto. 40 años después, Colón cruzaba el Atlántico. El almirante Zheng He comandó 7 expediciones marítimas entre 1405 y 1433 al mando de una flota sin precedente. En su punto máximo, más de 300 barcos y 28.000 hombres con juncos de hasta 120 metros de eslora, 4 veces la longitud de las carabelas de Colón. La flota llegó al sudeste asiático, la India, Arabia y la costa oriental de África. Estableció relaciones diplomáticas con más de 30 estados. En su capacidad tecnológica y organizativa no tenía rival en el mundo del siglo XV. En 1433, el nuevo emperador y la facción confuciana de la corte, que consideraba el comercio exterior una actividad indigna y las expediciones marítimas un desperdicio de recursos, tomaron el control del gobierno. El decreto llegó: prohibición de construir barcos de más de 2 mástiles, destrucción de los registros de las expediciones de Zheng He, prohibición de la navegación oceánica. Según las estimaciones actuales, la tecnología naval china en aquel punto aventajaba a la europea en entre 50 y 100 años.
42 años después de que China quemara su flota, Bartolomé Díaz doblaba el Cabo de Buena Esperanza. 59 años después, Colón llegaba a América. El mundo que China podría haber cartografiado primero fue cartografiado por Portugal, España y Holanda. Número 19. El fin del Imperio Romano de Occidente. La causa inmediata. 3 meses de soldadas impagadas. En el año 476 d.C., las tropas germánicas bajo el mando de Odoacro presentaron al gobierno imperial una petición, 1/3 de las tierras de Italia, como compensación por años de servicio. El gobierno del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, un muchacho de 16 años colocado en el trono por su padre un año antes, rechazó la petición. No había dinero para otra alternativa. Las arcas del Imperio de Occidente llevaban décadas vaciándose a un ritmo que ningún sistema fiscal podía sostener. Odoacro marchó sobre Rávena. Rómulo Augustulo fue depuesto el 4 de septiembre del año 476. No fue ejecutado. Odoacro lo consideró demasiado joven e insignificante para merecer la muerte, y fue exiliado a Campania con una pensión anual de 6.000 sólidos de oro. No hubo sucesor. Odoacro se declaró rey de Italia, no emperador romano. El año 476 es la fecha convencional del fin del Imperio Romano de Occidente. La causa directa, una negociación fallida sobre tierras y soldadas. Número 20. El mayor fabricante de teléfonos del mundo en 2007. 10 años después, su división de móviles, vendida por menos del 2% de su valor máximo, Nokia, controlaba en 2007 el 40% del mercado mundial de teléfonos móviles. Tenía más de 2.000 millones de euros en reservas de efectivo y la red de distribución más extensa de la industria. En enero de ese año, Steve Jobs presentó el primer iPhone en la conferencia Macworld. La evaluación interna de Nokia fue documentada posteriormente por varios ejecutivos en entrevistas y libros de memorias. El diseño del iPhone era inferior en aspectos técnicos específicos: peor recepción de señal, batería no extraíble, sin soporte para 3G en el modelo inicial y sin teclado físico. La conclusión fue que el iPhone era interesante para un segmento de nicho, pero que no competiría con los teléfonos de uso masivo de Nokia. En 2013, Microsoft adquirió la división de telefonía de Nokia por 5,44 millones de euros, una fracción de lo que la empresa había invertido en su desarrollo durante 2 décadas. El error de evaluación de Nokia no fue técnico. Sus ingenieros analizaron el iPhone con las métricas correctas para el mercado de 2006. El mercado de 2007 era diferente, lo que los usuarios empezarían a valorar por encima de la recepción de señal, y el teclado físico era algo que las métricas de 2006 no medían: la experiencia de uso. Esa diferencia entre lo que el mercado era y lo que estaba a punto de ser no apareció en ningún informe interno de Nokia antes del lanzamiento del iPhone. Número 21. Una petición pacífica de reformas y una respuesta que selló el destino de una dinastía. 130 muertos en un domingo de enero. El resultado, 12 años después, el fin de la casa Romanov. El 22 de enero de 1905, una procesión de entre 150.000 y 300.000 personas avanzó hacia el Palacio de Invierno de San Petersburgo, encabezada por el sacerdote Georgi Gapon. Llevaban iconos religiosos y el retrato del zar. La petición que portaban solicitaba reformas políticas básicas, un parlamento representativo, libertad de prensa, jornada laboral de 8 horas. Las tropas zaristas abrieron fuego. Los muertos oficiales fueron 130. Las estimaciones independientes hablan de entre 400 y 1.000. El Domingo Sangriento destruyó para una generación entera de opositores rusos la imagen de que las reformas eran posibles desde dentro del sistema zarista. El conde Witte, ministro de Finanzas y el funcionario más influyente del gobierno, había propuesto semanas antes la creación de un parlamento constitucional como válvula de alivio político. Nicolás lo rechazó. En 1906, presionado por la revolución parcial de ese año, Nicolás aceptó finalmente la creación de la Duma con poderes significativamente reducidos. Era tarde. En febrero de 1917, la Revolución de Febrero derrocó al gobierno zarista. En julio de 1918, el zar Nicolás II
Su esposa y sus 5 hijos fueron ejecutados en el sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. El zar, que rechazó las reformas de 1905, murió 12 años después sin haber implementado ninguna de ellas de forma voluntaria. Número 22. Un divorcio imperial que convirtió a Rusia en enemiga a Napoleón Bonaparte en la cima de su poder en 1809, controla directa o indirectamente la mayor parte de Europa continental. Tiene un problema sin resolver. No tiene heredero. Josefina de Beauharnais, su esposa desde hace 13 años, no puede tener hijos. El paso que da parece el más lógico posible: el divorcio. El razonamiento es dinástico. Entre las candidatas posibles figura la gran duquesa Ana Pavlovna de Rusia, hermana del zar Alejandro I. Napoleón envía propuesta matrimonial. Alejandro, que no tiene interés en estrechar vínculos con el hombre que acaba de reorganizar Polonia, territorio que Rusia considera dentro de su esfera, responde con dilaciones. La propuesta muere. Napoleón elige a María Luisa de Austria. El matrimonio convierte al imperio de los Habsburgo en aliado formal de Francia. También convierte a Rusia en adversario potencial. Alejandro I, que había firmado el Tratado de Tilsit 3 años antes, comienza a reconsiderar la alianza. En 1812, Rusia reabre sus puertos a los barcos ingleses, rompiendo el bloqueo continental. Napoleón responde con la invasión. La cadena de causalidad es larga, y la relevancia del matrimonio en la cadena que condujo a la invasión de Rusia ha sido discutida. Pero hay un dato que no se discute. Josefina, en 20 años de frecuentar las cortes europeas, había construido una red de relaciones diplomáticas que Napoleón nunca valoró hasta que ya no estaba. No hay registro de cuándo lo comprendió. Número 23. La primera prueba del sistema diseñado para impedir otra guerra mundial, y lo que esa prueba enseñó a 3 dictadores. La Sociedad de Naciones se creó en 1920 con un propósito explícito: que cualquier agresión armada entre estados tuviera consecuencias internacionales inmediatas y disuasorias. Era el primer sistema de seguridad colectiva de la historia moderna. El 18 de septiembre de 1931, el ejército imperial japonés fabricó un incidente en la vía del ferrocarril de Manchuria, una pequeña explosión que los japoneses atribuyeron a saboteadores chinos, y lo usó como pretexto para ocupar militarmente Manchuria, la región noreste de China. La Sociedad de Naciones recibió la denuncia de China. Envió una comisión de investigación, la Comisión Lytton. La comisión tardó 1 año en publicar su informe. El informe concluyó que la ocupación japonesa era ilegal. La Sociedad de Naciones adoptó el informe. Japón abandonó la Sociedad de Naciones. No hubo sanciones económicas. No hubo intervención militar. No hubo consecuencias. Benito Mussolini observó. En 1935 invadió Etiopía. La Sociedad de Naciones no actuó. Adolf Hitler observó. En 1936 remilitarizó Renania, violando directamente el Tratado de Versalles. La Sociedad de Naciones no actuó. El sistema diseñado para hacer imposible otra guerra mundial había demostrado, en 3 pruebas consecutivas, que carecía de mecanismos para implementar sus propias decisiones. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. En 1946, la Sociedad de Naciones fue disuelta. Número 24. El mayor porcentaje de pérdida poblacional de cualquier nación en guerra documentada en la historia moderna. En 1864, Francisco Solano López, presidente de Paraguay desde hacía 2 años, decidió intervenir en un conflicto entre Brasil y Uruguay. Su cálculo era que la posición geográfica de Paraguay lo convertía en árbitro natural de la región platense. Su estrategia contemplaba atacar Brasil desde el norte y cruzar Argentina desde el sur de forma simultánea. Brasil, Argentina y Uruguay firmaron la Triple Alianza en respuesta. La guerra duró 5 años, de 1864 a 1870. Las estimaciones sitúan la pérdida de Paraguay entre el 60 y el 90% de su población masculina adulta. La Enciclopedia Británica sitúa la pérdida total de población, entre bajas en combate, hambre y enfermedad, en torno al 60% de la población total del país.
En el censo de 1871, el primero realizado después de la guerra, Paraguay registraba aproximadamente 220.000 habitantes. En 1864, antes del conflicto, la estimación era de entre 450.000 y 900.000 personas. Sobrevivían 28.000 hombres adultos en un país que antes de la guerra tenía mayoría de población masculina. El gobierno paraguayo de posguerra aprobó legislación que permitía la poligamia como medida de emergencia demográfica. López murió en combate en marzo de 1870, en el último enfrentamiento documentado de la guerra, en lugar de negociar una rendición que hubiera preservado lo que quedaba de su país. Ninguna otra decisión de un jefe de Estado en la historia moderna terminó con un porcentaje mayor de su propio pueblo. Ninguna. Número 25. Pompeya. Año 79 después de Cristo, ¿y por qué 2.000 personas no se marcharon cuando podían hacerlo? En los días anteriores al 24 de agosto del año 79, los habitantes de Pompeya vivieron algo que los geólogos modernos han documentado con precisión a partir de los registros arqueológicos: una serie de terremotos pequeños, el secado repentino de pozos y fuentes, y columnas de vapor que comenzaban a ascender por las laderas del Vesubio. Plinio el Joven, que observó la erupción desde la orilla del Golfo de Nápoles, registró que la nube que ascendía del volcán tenía forma de pino, lo que los vulcanólogos modernos denominan una columna pliniana. El fenómeno fue visible durante horas antes de que comenzara la lluvia de ceniza y pómez. Se estima que en Pompeya vivían 20.000 personas. Los arqueólogos han encontrado hasta la fecha los restos de aproximadamente 2.000. La conclusión es que la gran mayoría de la población evacuó durante las primeras horas. 2.000 no lo hicieron. Los caminos estaban abiertos. Los que salieron a pie. La investigación arqueológica ha intentado reconstruir por qué algunos se quedaron. Las conclusiones más respaldadas por la evidencia son también las más perturbadoras. Algunos esperaban que pasara. Otros volvieron a buscar pertenencias. Otros no creyeron que fuera tan grave como parecía. Había sucedido antes. El Vesubio había emitido señales otras veces y no había pasado nada. Esa es, quizás, la razón que conecta todos los casos de este vídeo. No la maldad, no la ignorancia, la certeza de que lo que siempre había funcionado funcionaría una vez más, y que las señales que apuntaban en otra dirección tenían que estar equivocadas, porque no podía ser de otra manera. Los de Pompeya que se quedaron tomaron la decisión más razonable posible con la información que tenían y con la historia que conocían. Ese es el problema. 25 decisiones, 5 milenios de historia y una sola constante que atraviesa cada uno de estos casos con una regularidad que ningún análisis puede ignorar. No es la incompetencia, no es la maldad, es la certeza. La certeza de quien cree haber entendido el mapa completo en el momento exacto en que el mapa está cambiando. Los mejores decisores de la historia no fueron quienes nunca se equivocaron, fueron quienes construyeron sistemas para actuar incluso cuando no estaban seguros. La diferencia no está en la inteligencia, está en la tolerancia a la incertidumbre. Los de Pompeya que sobrevivieron no fueron más inteligentes que los que se quedaron, simplemente salieron antes de saber con certeza que debían hacerlo. Un like indica al algoritmo que este tipo de material tiene demanda. Si llegaste hasta aquí, ya sabes si lo crees. El siguiente vídeo entra en las 25 decisiones que cambiaron el mundo, pero esta vez para mejor. Ya sabes cuál es.